Muchas gracias. Buenos días. Es un verdadero placer estar con ustedes. Muchas gracias al INER por haber organizado este evento y por darme la oportunidad de regresar a Ecuador. Un par de palabras sobre el laboratorio en el que trabajo. El laboratorio fue establecido en el año de 1943 como parte del proyecto Manhattan para desarrollar una bomba atómica. Pero después del final de la guerra, el laboratorio ha ido evolucionando. Ahora es el laboratorio más grande cuando se refiere a ciencia y tecnología enfocada en la energía. Y en el laboratorio estamos trabajando en 6 áreas fundamentales, todas alrededor de la energía y la seguridad nacional. Esta mañana voy a hablar sobre algo que es muy cercano a mis intereses y a mis pasiones, y es el desarrollo de materiales. Y el enfoque que le voy a dar a la charla es el papel que puede jugar esta nueva era de descubrimiento de materiales en la cuestión energética, específicamente energías renovables y alternativas. Una de las preguntas que nos debemos hacer y que los economistas constantemente se hacen es ¿cuál va a ser el uso futuro de energía? Y obviamente es una serie de ecuaciones diferenciales. Ustedes, los estudiantes de ingeniería que tomaron ecuaciones diferenciales, ustedes pueden postular un problema matemático con valores iniciales y al resolver la ecuación diferencial ustedes pueden hacer predicciones de cómo se va a utilizar la energía en el futuro. Y el desarrollo de ese tipo de modelos económicos tienen en consideración el precio de la energía, algo muy importante que estamos ya experimentando y que en los próximos años se va a agravar, son cambios en los sistemas, en los patrones climatológicos en el planeta. Obviamente el factor más importante es el crecimiento económico, pero las políticas del sector público juegan un papel muy importante, y algo que nos trae a este congreso hoy es el papel que funge el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y obviamente cuando nuevas tecnologías están disponibles, eso va a afectar no solamente el uso de la energía, pero su precio. Esta es una serie de gráficas que muestran la evolución de la población en los próximos 100 años. Tenemos información para países como Alemania, Gran Bretaña, Japón, Francia, Rusia y Brasil. Y hay un par de curvas. La curva en azul es un modelo que las Naciones Unidas publicó el año pasado. Estas gráficas empiezan en el año de 2010 y terminan en el año 2100 al final de este siglo. Y el número que aparece abajo es la población en el año 2010 de estos países. Por ejemplo, la población en Alemania era 83 millones de personas en el año 2010. Y hay 2 predicciones de qué es lo que va a pasar con la población en Alemania. Una, con el Deutsche Bank, que predice que la población al final de ese siglo va a ser 66 millones. Las Naciones Unidas, el modelo del 2012 de las Naciones Unidas, predice que la población va a ser 57 millones. En el caso de Inglaterra, la población va a incrementar en los próximos 100 años como resultado de las políticas de inmigración de ese país. Lo mismo pasa con Francia, pero vean lo que pasa con Japón. Actualmente hay 127 millones de japoneses y las predicciones son que al final de este siglo la población va a decrecer y llegar a 85 millones. Lo mismo con Rusia. Estaba muy sorprendido con Brasil. Brasil va a incrementar población, pero a mediados de este siglo la población va a empezar a decrecer y de hecho va a ser menor al final del siglo de lo que es actualmente. Estas son las gráficas para los 3 países más poblados en el planeta. El primero corresponde a China. Actualmente la población es 1.3 billones de personas. El siguiente es en el de la India y el tercero es en el de los Estados Unidos. En los Estados Unidos las predicciones de los 2 modelos es de que la población va a continuar incrementándose como resultado de las políticas de inmigración en este país. Pero vean lo que pasa en China. No sé si ustedes oyeron las noticias, pero hace un par de semanas el gobierno central de China dijo que iban a revertir las políticas de tener un solo hijo por familia. Y esas son políticas que el gobierno chino había implementado hace más de 40 años para poder controlar la explosión de la población. Sin embargo, al restringir el tamaño de las familias a un hijo por familia, han llegado a una situación en la cual no va a ser posible sostener el crecimiento de población, y de hecho los 2 modelos predicen que a finales de este siglo la población en China va a ser mucho menor de lo que es ahora. Y eso es algo que muchos de ustedes, me imagino, se sorprenderán porque era algo que era difícil de entender. Esta gráfica sumariza resume toda la información para todos los países en el mundo. Nuevamente son modelos del Deutsche Bank.
y los modelos de las Naciones Unidas. Hay una divergencia muy grande en esos modelos. De acuerdo con los modelos de las Naciones Unidas, la población en el planeta va a incrementarse, va a llegar a más de 10 billones de personas al final del siglo, mientras que el Deutsche Bank predice que la población va a empezar a decrecer a mitad del siglo y va a llegar a 8 billones al año 2100. ¿Por qué es esto importante? Bueno, esto es importante porque hay una correlación muy fuerte entre el ingreso de las personas y el consumo de la energía. Esta es una gráfica que muestra el producto bruto normalizado por persona en miles de dólares. En el eje vertical tenemos uso de energía en equivalentes de petróleo, y lo que vemos es que hay una correlación que efectivamente cada país puede colapsar en esa gráfica. La correlación es: entre más dinero gane una persona, una familia, más energía va a utilizar. Y esta correlación se muestra aquí gráficamente. Al tope de la curva están los Estados Unidos y Canadá, que son los países que utilizan más energía por persona en el planeta. Y les llamo la atención a la parte inicial de la curva, especialmente en el caso de China. En el caso de China, esta curva ha ido creciendo, como se espera debido a la correlación, y ese es el resultado de haber movido grandes cantidades de gente de la pobreza a una clase media que está emergiendo en China. Y obviamente esas gentes tienen aspiraciones, quieren manejar coches, tener aire acondicionado en sus casas, pantallas de televisión digitales, computadoras, y obviamente eso va a incrementar el uso energético en ese país. La pregunta es: ¿qué va a pasar si en el año 2030 la gente en China consume energía de la misma manera que la gente en Corea del Sur lo hace? Y si eso fuese a ocurrir, entonces en el año 2030 China va a utilizar casi 3 veces la cantidad de energía que los Estados Unidos están utilizando al año. Al mismo tiempo, si la clase media en China va a demandar manejar coches, se espera que para el año 2030 el sector de transportación en China va a consumir 1.6 veces la cantidad de energía que se consume en Estados Unidos en el sector de transportación. Y cuando ustedes se ponen a pensar en la magnitud de esos números son estratosféricos. Obviamente China está enfrentando retos bastante importantes con respecto al impacto ambiental que se utilizan, y esto es el resultado de depender de fuentes fósiles para generar la electricidad que se necesita para mover a la economía. Esta es una gráfica que muestra el uso de la energía en el mundo en exajoules. Un exajoule es 1 por 10 a la 18 joules. En el eje horizontal tenemos una línea de tiempo, empieza en el año 2000, acaba al final del siglo XXI, 2100, y lo que se muestra aquí en colores es la contribución de diferentes fuentes de energía al suministro de energía del planeta. Lo que deben realizarse aquí es que la mayor parte de la energía que se utiliza en el planeta actualmente proviene de fuentes fósiles, ya sea el gas natural, el petróleo, el carbono, y hay contribuciones relativamente pequeñas de las fuentes nucleares, y en azul pueden ver ustedes las contribuciones de fuentes renovables, ya sean hidroeléctricas, aire, solar y biomasa. La contribución de fuentes renovables era menos de 5% al principio de este siglo, y se espera que sin que hubiese cambios drásticos, esa contribución va a incrementar al final del siglo XXI. Sin embargo, esa va a continuar siendo una contribución muy pequeña con respecto a la gran uso energético del planeta. Si no hacemos nada, vamos a continuar dependiendo de fuentes fósiles de energía, y obviamente sabemos cuál es el impacto de esas fuentes, porque obviamente la cantidad de emisiones de carbono a la atmósfera están directamente correlacionadas con el tipo de energía. Todas las fuentes fósiles de energía van a contribuir a emisiones de carbono en la forma de dióxido de carbono si lo usamos como combustión, y es solamente las fuentes nucleares de energía y las fuentes renovables las que nos van a poder permitir reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Como ciudadano americano les puedo decir que nos encontramos en una situación muy difícil, porque nosotros tenemos solamente el 5% de la población del planeta, pero consumimos el 25% de la energía. Y creo, y una de las razones por las que estoy aquí, es que creemos que tenemos cierta responsabilidad de ejercer cierto nivel de liderazgo y traer a todos los países para poder trabajar y tratar de resolver este problema juntos.
La gente pregunta, ¿qué puede hacer los Estados Unidos para resolver o contribuir a la solución de este problema? Y ha habido cientos de análisis y estudios que se han hecho tratando de identificar mecanismos que se pueden implementar para poder reducir la cantidad de emisiones de carbono a la atmósfera. En esta gráfica tenemos emisiones de carbono en billones de toneladas al año. En el eje horizontal tenemos una línea de tiempo. Y si no hacemos nada, las emisiones de carbono van a continuar incrementando en función del tiempo. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si podemos incrementar la eficiencia en la generación de electricidad, podemos reducir ese triángulo de arriba. No sé si tengan un láser para apuntar un poco. Podemos reducir el triángulo de arriba y esa va a ser una contribución importante a la reducción de emisiones de carbono. Si utilizamos, por ejemplo, medios eficientes para la transportación, coches que nos den más millas por galón, más kilómetros por litro de gasolina, podemos reducir. Gracias, Eduardo. Muy bien, gracias, Eduardo. Podemos reducir las emisiones de carbono. Si utilizamos energías renovables de energía, podemos reducir las emisiones de carbono. Y una tecnología que está en desarrollo en los Estados Unidos es la captura y el secuestro de carbono, que aún así podría contribuir de una manera significativa. Si pudiéramos implementar todas esas tecnologías y políticas, podríamos revertir las emisiones de carbono que estamos mandando a la atmósfera. Obviamente eso va a requerir de políticas del sector federal, del sector público y desarrollos científicos y tecnológicos. Desde el punto de vista de políticas del gobierno federal, les puedo dar ejemplos en los Estados Unidos que se han implementado en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado se instaló un nuevo mandato para incrementar la eficiencia de los automóviles. El nuevo mandato es que para el año 2025 automóviles deben de dar 54.5 millas por galón. Actualmente ese valor es de 29 millas por galón. Para el año 2016 eso va a incrementar a 35.5 millas por galón. El gobierno federal, por medio de políticas, está contribuyendo a la solución de esos problemas. Otra área son inversiones en el desarrollo de tecnologías limpias, por ejemplo, la electrificación de la transportación, la instalación de turbinas de aire, colectores solares. Esto fue el resultado de unas inversiones que el gobierno federal hizo para tratar de sacar al país de la recesión del año 2008. Entonces hay políticas que están implementando y que van a tener un factor bastante importante. Otro factor que es importante es el papel que juegan los mercados. Uno puede desarrollar las tecnologías más sofisticadas, más increíbles, pero si uno no puede competir con precios de tecnologías establecidas, esas tecnologías jamás se van a adaptar. Ese es un estudio que hizo Google, en el cual comparan el costo de la energía en algo que se llama Levelized Cost of Electricity, en el cual uno puede comparar manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Y la manera en la que hacen estas comparaciones es, uno calcula el costo de la energía por la vida de una planta. Por ejemplo, 60 años, 40 años, uno calcula el costo del capital, el costo de la operación de la planta, el costo del combustible. Y cuando uno compara todas las tecnologías que son de interés, solar, eólica, geotérmica, nuclear, uno se da cuenta de que ellas jamás van a poder competir con las fuentes fósiles de energía. Y ese es un problema bien serio. La única solución, y esta es una opinión personal, esta no es una posición oficial del gobierno, pero esa es mi opinión personal, al menos que pongamos un impuesto al uso del carbono, va a ser muy difícil para todas esas tecnologías alternativas poder introducirse al mercado. Esa, en mi opinión, va a ser la única manera en la que vamos a poder acelerar el uso de esas tecnologías. Y la realidad, esto es algo que no quiero hacerlos discourage, hacerlos sentir mal, pues la realidad es que vamos a tener que depender de fuentes fósiles de carbono por muchos años. Y estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de China, estoy hablando de la India. Lo importante es que países como Ecuador, otros países en Latinoamérica están tomando la iniciativa y utilizando la oportunidad ahora de poder establecer una nueva base energética que no tenga que depender de las fuentes fósiles de carbono. Y eso es importante. Cuando uno analiza
el tipo de energía que se utiliza en los Estados Unidos, hay unos diagramas, se llaman los diagramas de flujo, y ese diagrama de flujo nos muestra las fuentes de energía al lado izquierdo y cómo se utilizan esas fuentes de energía. Por ejemplo, tenemos solar, energía nuclear, hidroeléctrica, aire, geotermia, gas natural, carbono, biomasa y petróleo. Los números que aparecen en las cajas corresponden a exajoules de energía. Un exajoule es casi un watt de energía. En el año del 2008, en los Estados Unidos utilizamos casi 100 watts de energía. Entonces estos números también pueden representar valores porcentuales del uso de la energía. Por ejemplo, podemos decir que en los Estados Unidos el 8.5% de la energía viene de fuentes nucleares, o que el 22.4% de la energía viene del carbono, o que el 37% de la energía viene del petróleo. Cuando uno analiza este diagrama y uno se mueve de izquierda a derecha, uno puede ver cómo se utilizan esas energías. En el caso de la energía nuclear, por ejemplo, si uno sigue esta línea roja, nos damos cuenta que toda la energía nuclear se utiliza para generar electricidad. En el caso del carbono, la mayor parte del carbono se utiliza para generar electricidad, parte del carbono se utiliza en procesos industriales. Si vemos el petróleo, por ejemplo, la mayor parte del petróleo se utiliza para la transportación, partes del petróleo se utilizan en procesos industriales y en procesos comerciales y residenciales. La otra parte, y este es uno de los mensajes que quiero mandar con este diagrama que después pueden apreciar, es la diferencia entre estos números y estos números. Por ejemplo, el 40% de la energía que se genera en los Estados Unidos va hacia la generación de electricidad, el 40%. De ese por ciento, solamente el 13% es energía utilizable y el 28% se desperdicia. Más del 50% de la energía disponible en los Estados Unidos se desperdicia, se pierde debido a poca eficiencia en la generación y en la transmisión de electricidad. Vean lo que pasa con el transporte. El petróleo, la mayor parte del petróleo se utiliza para el transporte, 26% de la energía va al transporte, de esa solamente el 7% se puede utilizar para mover un coche y el 21% se pierde. Cuando ustedes juntan todas estas líneas al final del diagrama y esos números corresponden a este número, se dan cuenta que solamente el 42% de la energía disponible en Estados Unidos se puede utilizar de manera eficiente y el 57% se pierde debido a ineficiencias energéticas. Este es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando. Esta es información del año 2008. Algo que es bien interesante es que ese fue el primer año en el cual sufrimos la crisis económica, la recesión del 2008, y una de las maneras de medir si hay una recesión económica es viendo el uso de la energía en un país. Entonces, les voy a regresar estos números aquí en un minuto. Esa es información para el 2008, esa es información en el 2009. Algo que es interesante también, vean estos números para el aire. 0.51% del aire, de energía viene del aire en el 2008, ese incrementó a 0.7, 0.11 en el 2009, 0.09 en el 2009. A pesar de que la energía total utilizada en Estados Unidos decreció debido a la recesión, las contribuciones de fuentes renovables de energía incrementaron durante este periodo, y ese fue el resultado de inversiones del gobierno federal para establecer nuevas energías renovables alternativas en los Estados Unidos. Esa es información para el año 2009, de 2010, 2011, 2012. Y si ponemos toda esa información en una gráfica y vemos aquí el uso de la energía en watts contra el año, vemos que la energía solar en Estados Unidos creció, al mismo que el viento, hidroeléctrica se mantuvo más o menos constante, energía nuclear se mantuvo más o menos constante, y algo bien interesante, por primera vez en más de 200 años, el uso del carbono en los Estados Unidos empezó a decrecer. Desafortunadamente, el uso del carbono fue reemplazado por el uso del gas natural. Y en los Estados Unidos, debido a un proceso que se llama fracking, en el cual hay una nueva tecnología en la cual se puede extraer el gas de una manera más eficiente, el uso del gas natural se ha incrementado, sobre todo para la generación de electricidad. Buenas noticias, el carbono decreció, desafortunadamente fue a expensas del uso del gas natural.
El petróleo se mantuvo más o menos constante durante esos años. Algo que es bien importante en esta gráfica es ver la escala vertical. Esta es una escala logarítmica. Y a pesar de que doblegamos la capacidad solar en los Estados Unidos, estamos todavía a 2 órdenes de magnitud de diferencia entre las energías renovables y las energías fósiles. Y es por eso que les decía que las energías fósiles van a estar en las economías de los Estados Unidos y en China por muchos años. Es virtualmente imposible, si ustedes se sientan con una hoja de papel y una calculadora, es virtualmente imposible pensar que vamos a reemplazar el carbono con fuertes alternativas y renovables de energía. Es imposible. Para países como los Estados Unidos y China. Podemos hacer algo importante. Yo personalmente creo que una de las mejores soluciones es la renovación de la flotilla de plantas nucleares para poder reemplazar esas plantas, porque cuando ustedes se ponen a calcular la cantidad de energía que estamos hablando, es una cantidad de energía astronómica. Es imposible, nuevamente es imposible poder reemplazar todas esas energías con energías renovables. Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud de diferencia. Algo bien interesante en los Estados Unidos es que por primera vez en más de 30 años, Estados Unidos produjo más petróleo del que importó. Y ese es un buen resultado. Y ese obviamente es un resultado de forzar a las compañías que manufacturan automóviles a incrementar la eficiencia de sus coches. Y esa cantidad cambió del 60%, importamos el 60% en el año 2005, es ahora 45%, y esperamos que en los próximos 20 años eso vaya a reducir al 37%. Entonces hay puntos positivos de lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos 5 años. Algo que encontré, esas son gráficas que genera el laboratorio de Lawrence Livermore en California. Este es el diagrama de flujos de energía para Ecuador. Este es el año 2007. Desafortunadamente ellos hacen un redondeo de los números, a pesar de que aparece 0, son cantidades muy pequeñas, y va a ser muy interesante poder comparar este diagrama de flujos del 2007 para Ecuador con el diagrama de flujos para el 2013. La instalación de turbinas eólicas y colectores solares obviamente va a incrementar eso, y actualmente, como comentaba el ministro, Ecuador depende fuertemente de combustibles fósiles. Lo que quiero hacer para el resto de esta plática es hablar de desarrollos científicos y tecnológicos, porque eventualmente este es uno de los objetivos de este congreso. Y la manera en la que lo quiero hacer es ponerlo en perspectivas. Generalmente cuando hablamos de estudios arqueológicos y analizamos la historia de la humanidad, nos referimos a las eras. Cuando explotamos la primera bomba atómica hablamos de la era nuclear, llegamos a la luna, hablamos de la era espacial, actualmente estamos viviendo la era de la información, pero una de las mejores maneras de clasificar los periodos arqueológicos es con el tipo de herramientas que los hombres han usado. Herramientas de piedra, la edad de la piedra, el bronce, el hierro, el acero, y en el siglo pasado la edad del silicio. Algo que quiero postular es que estamos en un tipping point, estamos en un punto en el cual el desarrollo de la segunda era del silicio está con nosotros. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo esta nueva era, la segunda era del silicio, nos va a ayudar a desarrollar tecnologías, sobre todo materiales, que van a tener un impacto positivo en las energías alternativas y renovables. De hecho, yo postulo que la primera edad del silicio empezó en los primeros 20 años del siglo XX. Esta es una fotografía. Hay una conferencia muy famosa, la conferencia Solvay. Hay una compañía química, la compañía se llama Solvay, que cada número de años organizaban esas conferencias, invitaban a los mejores físicos de aquella época. Y esta es una de las fotografías más icónicas en la historia de la ciencia. En esa conferencia pueden reconocer a Albert Einstein, está Madame Curie, está Planck, Niels Bohr, ya había desarrollado su modelo del átomo de hidrógeno, está Heisenberg, Pauli, y una persona bien importante que no ha recibido el reconocimiento que se merece es un físico austriaco que se llamaba Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger recibió el Premio Nobel de Física en 1933, y hay una leyenda
y creo que la leyenda es cierta. Erwin Schrödinger estaba tratando de resolver unas ecuaciones y llevaba más de 6 meses y no podía resolver las ecuaciones y estaba ya frustrado. Decidió irse a los Alpes un fin de semana y se llevó a su amante. Y la leyenda dice que se pasó en la cabina toda la semana tratando de resolver las ecuaciones y al final de la semana la resolvió, mandó el paper, le aceptaron el paper en un artículo y eventualmente ese paper le resultó en el Premio Nobel de Física de 1993. Y la parte fundamental de ese paper es una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación está fundamentada en la mecánica de ondas. Si ustedes son ingenieros mecánicos o eléctricos, de alguna manera han resuelto ecuaciones diferenciales que involucran el movimiento de ondas. Esa es efectivamente las bases de la ecuación de Schrödinger. Pero lo que es importante sobre esta ecuación es que esta ecuación puede describir el estado de un sistema cuántico. Y un sistema cuántico puede ser un electrón, o puede ser un átomo, o puede ser una colección de átomos. Desafortunadamente, la solución de esta ecuación es muy compleja. Y la única solución de forma cerrada que se conoce es para el átomo de hidrógeno, un electrón y un protón. Cuando ustedes ponen una tercera partícula, esta ecuación se vuelve súper compleja y es imposible, a este día es imposible encontrar una solución, lo que se llama el problema de muchos cuerpos. Más de 2 objetos es imposible solucionar esa ecuación de manera cerrada. Pero hay una función que se llama la función de onda. Si ustedes pueden resolver esa ecuación y encontrar la función de onda, ustedes pueden decir todo sobre ese sistema cuántico. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, consideremos este material. Este material consiste de cobre, antimonio y sulfuro. Y actualmente estamos utilizando este material para desarrollar materiales termoeléctricos. Estos son materiales que pueden convertir el calor en electricidad. Imagínense si pudiéramos poner materiales termoeléctricos en todos los hornos industriales en Ecuador o el resto del mundo y poder recuperar la gran cantidad de calor que se pierde por ineficiencias y convertirla en electricidad. Este es el tipo de material que estamos investigando. Y lo que es atractivo sobre este material es que todos los elementos que forman parte de este material son abundantes, no son tóxicos y se encuentran en la superficie de la Tierra. Si yo pudiera resolver la ecuación de Schrödinger para este material, estamos hablando de una celda que tiene más de 90 átomos y cada átomo tiene diferentes electrones. El cobre tiene un número de electrones, antimonio, sulfuro. Si ustedes suman la cantidad de electrones, protones y átomos, esta ecuación es prácticamente imposible de resolver. Se puede resolver por métodos numéricos. Ustedes están estudiando ingeniería, han tomado métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Se puede resolver, pero la cantidad de tiempo computacional que se requiere es enorme. Afortunadamente, los matemáticos han hecho contribuciones importantes y una de ellas se llama la teoría de la densidad de electrones funcional, en la cual es posible hacer aproximaciones a esta ecuación y resolverla. Para resolver esta ecuación necesitamos computadoras muy rápidas. Esta es una fotografía de una de las primeras computadoras ENIAC, al final de los años 40. Esta computadora tiene menor poder computacional que el que ustedes tienen en un teléfono móvil ahora. Hace 10 años, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, teníamos la computadora más rápida del mundo. Tenía una velocidad de 1.3 petaflops. La computadora Titan se inauguró hace un par de años, tiene una velocidad de 37 petaflops, 30 veces más rápida que Jaguar, y eso solamente en menos de 10 años. Y cuando uno grafica la velocidad de las supercomputadoras en función del tiempo, nos damos cuenta de que hay una correlación bastante fuerte aquí. Aquí tenemos velocidad de cómputo en flops, que se llama floating point operations por segundo. Tenemos aquí gigaflops, teraflops, petaflops y hexaflops. En el año del 94, la computadora más rápida, la número 1 en aquel entonces, tenía una velocidad de 100 gigaflops. Y solamente en un periodo de 8 años, la que ahora es la computadora más rápida número 500, tiene la velocidad
de lo que la computadora más rápida en el año 94 era. Actualmente ya estamos aquí en los 34 en Oak Ridge. Y hace un par de meses un grupo en China anunció que pudieron sobrepasar esta velocidad. Ahora la computadora que tenemos en nuestro laboratorio es la segunda computadora más rápida. Y eventualmente lo que estamos esperando es que esto continúe creciendo y lleguemos a los exaflops para el año 2026. Gracias. Algo que es bien interesante es que conforme van creciendo las computadoras, estas son computadoras en paralelo, la cantidad de energía requerida para operarlas también se incrementa. Y los cálculos que se han hecho es que la cantidad de energía necesaria para correr una computadora con exaflops de velocidad va a ser cerca de 600 megawatts. Se va a requerir casi un reactor nuclear que esté solamente dedicado para operar la computadora. Ese es el precio que se debe pagar para incrementar la velocidad. Pero el punto que quiero hacer es que al tener acceso a ese tipo de cálculos, podemos resolver la ecuación de Schrödinger. Y al resolver la ecuación de Schrödinger, nosotros podemos predecir las propiedades ópticas, las propiedades magnéticas, las propiedades mecánicas, las propiedades eléctricas de cualquier material. Si queremos hacer un imán para un generador eléctrico, podemos predecir los cálculos. Si queremos desarrollar una celda solar de mayor eficiencia, podemos utilizar ese tipo de cálculos. En el año de 2011, hace un par de años, la Casa Blanca publicó un documento que se llama la Iniciativa del Genoma de Materiales. Y esto es en analogía al proyecto del genoma humano que ustedes han seguramente escuchado. Cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, se inició ese programa del genoma humano y el objetivo de este programa era mapear todos los genes en los seres humanos, y eso se logró. Con la idea es de que una vez que uno entienda la secuencia de las proteínas en los genes y eventualmente los cromosomas, podemos establecer correlaciones entre comportamiento biológico, susceptibilidades a las enfermedades, reacciones con el ambiente y poder resolver enfermedades, por ejemplo, desarrollar drogas que puedan resolver enfermedades. La analogía aquí es la misma. Si podemos nosotros tener los recursos para hacer los cómputos necesarios y resolver la ecuación de Schrödinger con cualquier material, inclusive materiales que no existan en la naturaleza, vamos a estar en una posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías. Y lo más importante, y ese es el último objetivo, ese es el objetivo más importante de esta iniciativa, es de que vamos a poder reducir el tiempo que se necesita para desarrollar nuevos materiales. Si ustedes analizan el tiempo que se requiere para desarrollar una superaleación de níquel que se utiliza en una turbina de gas aérea, se requiere por lo menos 35 años del momento en que alguien está mezclando materiales en el laboratorio al punto que la turbina está probándose antes de poder volar en un avión. 35 años por lo menos. Y la cantidad de dinero que compañías como General Electric, Pratt & Whitney, Rolls-Royce invierten en desarrollar esas tecnologías es astronómica. La idea es de que si podemos desarrollar las herramientas que nos permitan hacer ese tipo de estudios desde el punto de vista de cálculos, sin tener que ir al laboratorio y experimentar, podemos reducir el tiempo necesario para desarrollar esas tecnologías y, más importante, podemos reducir también el costo. Les voy a dar un par de ejemplos de cómo se pueden utilizar estos nuevos paradigmas de desarrollo de materiales en las energías renovables. Vamos a empezar con la energía solar. En los Estados Unidos, en el año 2012, 0.23% de la energía proviene de fuentes solares. Cuando hablamos de energía solar, podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, concentradores solares. La idea de un concentrador solar es de que ustedes utilizan una serie de espejos que pueden enfocar la energía solar y podrían utilizar en un reactor químico, por ejemplo, para generar vapor de agua y mover una turbina. Podrían utilizarla para hacer reacciones químicas y lo que se conoce como combustibles solares. Pueden utilizarla como calor en un proceso de manufactura. Entonces es una manera de utilizar energía solar. Otra manera de utilizar la energía solar es por medio de las celdas fotovoltaicas. De hecho, Albert Einstein, les enseñé la foto de él. Einstein, no sé si ustedes sepan, pero el premio Nobel que recibió Albert Einstein no fue por la teoría de la relatividad. De hecho, fue por el efecto fotoeléctrico.
De hecho, Einstein, a pesar de que él estuvo opuesto a las filosofías de la mecánica cuántica, es realmente uno de los padres de la mecánica cuántica y es realmente el que estableció la física del efecto fotoeléctrico. Lo que tenemos en esta gráfica es, en el eje vertical tenemos eficiencia en por ciento, en el eje horizontal tenemos una línea de tiempo, empieza en 1975, acaba en el año 2005, y lo que tenemos son líneas de diferentes colores. En color azul tenemos las celdas de silicio. Entonces aquí están esas celdas de silicio, eso lo se llaman monocristales, que han llegado a eficiencias de 25%, y ustedes pueden ver cómo la eficiencia de estas celdas de silicio ha crecido con el tiempo. Tenemos unas tecnologías de películas delgadas que contienen cobre, indio, galio y selenio, y estas tecnologías han incrementado su eficiencia poco a poco. Esas tecnologías son atractivas porque la cantidad de materiales que se requieren para el efecto fotoeléctrico es muy pequeña, y el poder hacer películas delgadas desde el punto de vista económico es muy atractivo. Pero ustedes pueden ver cómo todas estas tecnologías han ido incrementando y mejorando en función del tiempo. En magenta tenemos lo que se llaman concentradores de multi-junction. Estas son celdas solares que están estacadas una encima de la otra, con la idea de que cada celda en cada nivel absorbe ciertas partes del espectro. Y al hacer eso, estamos ya llegando al 40% de la eficiencia solar. Algo que está emergiendo se llama las celdas solares orgánicas. Tienen una eficiencia muy baja, pero son de muy bajo costo. Y la idea es, o la visión es, que algún día ustedes van a poder ir a una tienda, a una ferretería y comprar una cubeta con ese tipo de materiales, pintar el techo de su casa, las paredes de su casa y poder convertir energía solar en electricidad a muy bajo costo. Entonces hay mucha investigación que se hace aquí. Pero les quiero enseñar cómo, resolviendo la ecuación de Schrödinger, podemos acelerar el desarrollo de estas tecnologías. En el eje vertical tenemos la eficiencia en valores porcentuales. En el eje horizontal tenemos algo que se llama el band gap. El band gap es un valor de energía que es intrínseco con cada material. Y el band gap es esencial para el funcionamiento de celdas fotoeléctricas. Para que una celda fotoeléctrica pueda convertir energía solar en electricidad, es necesario que la energía asociada con el band gap sea proporcional a la longitud de onda de la radiación que se utiliza. En esta gráfica lo que tenemos son predicciones. Todas estas son predicciones de modelos computacionales. Y la belleza ahora es que nosotros podemos poner la tabla periódica en una computadora y empezar a hacer combinaciones de cualquier tipo, composiciones binarias, composiciones ternarias, cuaternarias, poner 5 o 6 elementos y calcular desde el punto de vista computacional el valor del band gap y calcular la eficiencia de las celdas solares. Y es así como podemos identificar el tipo de compuestos que nos van a dar mayores valores de eficiencia. Esta es la belleza, esa es la belleza de poder desarrollar materiales utilizando herramientas computacionales. La belleza es de que no tenemos que ir al laboratorio y hacer todos estos compuestos y hacer pruebas. Nos vamos a sentar en una computadora, hacer los cálculos, calcular propiedades intrínsecas de sus materiales, predecir su eficiencia y, con respecto al espectro solar, identificar qué tipo de celda solar, qué tipo de compuesto va a ser el adecuado para maximizar la conversión de energía. Esa es la belleza. Ustedes reconocen a Edison. Alguien usa la palabra el método edisoniano, porque si analizan cómo Edison desarrolló las bombillas eléctricas, él experimentó con cientos de materiales. Empezó con fibras orgánicas que las convirtió en carbono, él utilizó el platino, utilizó el tungsteno, el níquel, varias aleaciones, y eventualmente llegaron con los pequeños alambres de tungsteno que eran los más eficientes. Pero Edison se pasó años y miles de horas, investigando experimentalmente todos los diferentes materiales para identificar el que le diera la mejor bombilla eléctrica. La belleza es que ya no tenemos que hacer eso lo podemos saber ahora en la computadora. Hablando de energía solar,
hablamos de los concentradores, celdas fotovoltaicas. Hay otro tipo de tecnología que se llaman celdas fotoelectroquímicas, en las cuales podemos utilizar radiación solar y por medio de un proceso catalítico podemos generar, por ejemplo, hidrógeno, y el hidrógeno se puede utilizar como un portador de energía. Hay muchos materiales que exhiben esas actividades catalíticas, la mayoría de ellos son óxidos que contienen estroncio, titanio, hierro. Pero ese es un ejemplo de cálculos que se han hecho nuevamente resolviendo la ecuación de Schrödinger, en la cual han podido predecir la electronegatividad de los materiales con función del band gap, porque realmente el band gap es la característica esencial de todo lo que tenga que ver con energía solar. Si ustedes pueden identificar el valor del band gap con la radiación solar, entonces pueden maximizar. Y la belleza es que ellos han ido, este grupo hizo investigaciones, pusieron todos los elementos de la tabla periódica y empezaron a hacer ese tipo de cálculos para identificar qué tipo de materiales son los mejores, los más eficientes para poder convertir energía solar por medio de un proceso catalítico para generar hidrógeno, por ejemplo. Y esos son cálculos que se pueden hacer en unas horas, pero la belleza nuevamente es que uno puede explorar todo el universo posible de combinaciones de materiales. Vamos a hablar del aire, y obviamente es algo que es importante para Ecuador. En los Estados Unidos, en el año 2012, el 1.3% de la energía proviene del aire. Y esa es una gráfica que muestra el tamaño de turbinas de aire en función del tiempo. En los años 80 eran más o menos de 50 kilowatts. Las turbinas más grandes ahora exceden 5 megawatts, 7 megawatts, y obviamente la cantidad de energía que se puede convertir del aire a electricidad va a ser proporcional al tamaño de las aspas. Desde el punto de vista de materiales, dependemos de materiales como materiales compuestos y el desarrollo de materiales que puedan ser resistentes a la fatiga y a la fricción. Pero algo que es bien importante con las fuentes intermitentes de energía, el aire, la energía solar, es que el aire no va a estar soplando las 24 horas al día, el sol no va a estar brillando las 24 horas al día, y va a ser necesario en la mayor parte de los casos tener sistemas de almacenamiento de energía que puedan almacenar la energía y utilizarla cuando el sol no brille, cuando el aire no sople. Y hay muchos sistemas para almacenar energía. Ustedes pueden utilizar el aire comprimido, por ejemplo, es una manera muy barata de guardar energía. Pueden utilizar sales en estado líquido, pero quizá la tecnología más atractiva son los sistemas electroquímicos, las baterías. Y es el mismo tipo de baterías que se utilizan en los coches eléctricos o los coches híbridos. Es una fotografía del coche Volt que hace la General Motors, en el cual se utilizan baterías fundamentadas en el uso de iones de litio. Una batería es muy sencillo, tienen dos electrodos, tienen un separador, hay un electrolito, en este caso puede ser un electrolito líquido, y la idea es de que cada vez que se carga una batería, iones de litio se mueven del ánodo al cátodo, y cuando se descargan se mueven en dirección opuesta. Algo que sucedió hace unas semanas, y eso es un problema que está pasando en los Estados Unidos, es que hubo un incendio con un coche, la marca es Tesla, y ese incendio ha causado consternación por las implicaciones de seguridad. Pero algo que se puede hacer con los modelos computacionales es que nosotros podemos investigar, por ejemplo, diferentes químicas de los cátodos en esas baterías de iones de litio, y podemos ver cuáles son más seguras y cuáles son menos seguras, porque uno puede establecer la propensidad a la explosión y al fuego dependiendo de la creación del potencial químico del oxígeno. Y la belleza ahora es de que nosotros podemos explorar todas las combinaciones, sulfatos, óxidos, fosfatos, boratos, silicatos, hacer los cálculos con computadora e identificar las químicas de cátodos que van a ser más seguras y van a tener menos propensidad a una explosión, a un fuego. Esa es la belleza de los modelos computacionales. Al mismo tiempo podemos desarrollar nuevos materiales que no existen en la naturaleza, y si los podemos sintetizar en el laboratorio podemos incrementar sus propiedades. Y una de las características de estos materiales, de estos cátodos para las baterías de iones de litio, es que deben de tener una estructura generalmente son canales en los cuales los iones de litio se pueden transportar.
Y al tener un poco de conocimiento de la ciencia de los materiales y ver qué tipo de arreglos los átomos pueden hacer, uno puede identificar composiciones, microestructuras que nos puedan dar las propiedades electroquímicas que deseamos de las baterías. Este es otro ejemplo en el cual podemos ver cuál es el efecto de establecer distancias entre los diferentes átomos en una red cristalina y su efecto en las propiedades de las baterías. Esto lo podemos hacer con la computadora, no es necesario ir al laboratorio para hacer esos cálculos. Déjenme darles otro ejemplo en el área del transporte. En los Estados Unidos el transporte es 30% de la energía que se utiliza, y como les comentaba, la mayor parte de la energía se desperdicia. 21% de la energía se rechaza, solamente el 6% de la energía es utilizada en el caso de la transportación. Y cuando uno analiza qué es lo que pasa con la energía en un coche, obviamente en la máquina hay pérdidas, en los gases que salen calientes, es calor que se pierde, fricción, y desafortunadamente para una máquina de diésel solamente el 33% de la energía se puede utilizar para mover un coche. Si quisiéramos incrementar la eficiencia de los automóviles, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es reducir el peso de los coches, y reducir el peso de los coches sin sacrificar la seguridad, asegurarnos de que en caso de que hubiera un accidente los pasajeros no fueran a estar expuestos a daños físicos. Y uno de los objetivos es utilizar materiales más ligeros. Actualmente, si ustedes ven su coche, están hechos de acero, y la idea es empezar a utilizar aleaciones como el aluminio o inclusive el magnesio. El magnesio es el material metálico más ligero que existe. Desafortunadamente, procesar el magnesio es un problema tecnológico muy grande. El magnesio no tiene mucha ductilidad y es muy difícil hacer partes complejas con magnesio. Y hay gente, como el profesor Wolverton en la Universidad de Northwestern, que están haciendo cálculos cuánticos para identificar qué tipo de elementos se pueden introducir en la red cristalina que nos permitan poder deformar el magnesio de una manera que nos puedan hacer partes con geometrías complejas. Esa es la belleza de los modelos computacionales. Podemos desarrollar nuevas aleaciones y tener que ir al laboratorio y mezclar elementos e identificar el tipo de elementos que nos van a dar las propiedades mecánicas necesarias para esos materiales. Un ejemplo de la iniciativa del genoma de materiales es el poder desarrollar una máquina de combustión interna con modelos computacionales desde el inicio hasta el final. Y hay gente como John Allison, que trabajaba para Ford, ahora es un profesor en la Universidad de Michigan, en el cual, empezando con las propiedades electrónicas de los materiales y moviéndose en una jerarquía de escala desde la estructura atómica hasta el tamaño de una máquina de 1 metro, pasando por diferentes microestructuras, ellos han podido diseñar microestructuras y composiciones químicas que tengan las propiedades necesarias para, número 1, reducir el peso de la máquina, número 2, poder soportar más altas temperaturas, mayor presión de compresión y mayor resistencia a la fatiga térmica y mecánica. Y son ejemplos de las predicciones que ellos han hecho. De hecho, ellos pudieron comparar, usando métodos experimentales con sus predicciones, las propiedades mecánicas de esas aleaciones que desarrollaron por métodos computacionales, y ustedes pueden ver que la correlación es bastante buena. Los métodos computacionales realmente están revolucionando ese campo. El último ejemplo que quiero compartir con ustedes es el ejemplo de los materiales termoeléctricos, porque desde mi punto de vista esa es una de las tecnologías más excitantes y una de las que puede abrir una de las puertas más grandes desde el punto de vista de la eficiencia energética. Como les comentaba, gran cantidad de calor se pierde en el mofle de los coches. Imagínense si pudiéramos tener un material que convirtiera el calor directamente en electricidad. Y hay una clase de materiales que se llaman materiales termoeléctricos que hacen precisamente eso. La idea es de que si ustedes tienen un gradiente de temperaturas donde hay calor y frío de los lados, ustedes pueden generar electricidad. Y la idea es de tener elementos de tipo negativo y de positivo, alternarlos, y al hacer eso poder convertir calor en electricidad. La belleza de esta tecnología es que si ustedes cambian la dirección del calor, ustedes pueden utilizar sus materiales como refrigeradores. Ustedes le aplican un voltaje y esos materiales van a generar
una dirección en el flujo del calor, en la dirección dependiendo de la polaridad que se aplique. El parámetro más importante se llama esta figura de mérito de los materiales termoeléctricos. Depende de algo que se llama el coeficiente de Seebeck, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Y nuevamente, utilizando mecánica cuántica y métodos computacionales, hemos podido escanear una gran cantidad de compuestos que no existen en la naturaleza. Esa es la otra belleza. Ninguno de estos materiales existe en la naturaleza. Y podemos predecir lo que se llama aquí el factor de poder, que es el producto del coeficiente de Seebeck con la conductividad eléctrica, y el valor del coeficiente de Seebeck. El coeficiente de Seebeck es el que nos da la cantidad de electricidad que se puede generar por un diferencial de gradiente de temperatura. Y lo podemos hacer de tipo negativo y podemos investigar compuestos que sean del tipo positivo. Tenemos un par de minutos solamente. Hablando de materiales termoeléctricos, y esa es yo creo una de las tecnologías más excitantes, es reemplazar un tanque de freón, un compresor para el sistema de aire acondicionado en su coche. Imagínense si ustedes tuvieran un pequeño fan, un ventilador, y tuvieran aquí una serie de materiales termoeléctricos y los pusieran en el asiento de su coche. Si ustedes estuvieran en Tennessee, donde estoy yo, donde está haciendo frío ahorita, podrían poner la polaridad de manera tal que esos materiales termoeléctricos fueran a generar calor y proporcionar aire acondicionado. O si estuvieran en Arizona en el verano, donde hace mucho calor, cambian la polaridad y este sistema va a proporcionar enfriamiento en el coche. Podríamos reemplazar y revolucionar la manera en la que nosotros proporcionamos aire acondicionado, no solamente en los coches, pero también en los edificios. Y obviamente no voy a entrar en detalles, pero en cuestiones de iluminación, edificios, eficiencia, las luces es una de las tecnologías más importantes, y utilizando mecánica cuántica, resolviendo la ecuación de Schrödinger, podemos identificar materiales que nos den los colores de luz que queremos para poder proporcionar iluminación. Voy a concluir resumiendo de que si queremos hacer predicciones de cómo vamos a utilizar la energía en el futuro, hay muchísimos factores. El precio de la energía es uno de los más importantes. Crecimiento económico. No podemos ponerle el freno al crecimiento económico sin tener en consideración el uso energético. Como les enseñé, esas correlaciones van unidos uno con uno. Tenemos que actuar. Cambios en los patrones climatológicos van a afectar cómo utilizamos energía y el precio de la energía en el futuro. Evidentemente las políticas del sector público son bastante importantes y hay manera de poder modificar el comportamiento, sobre todo con respecto al uso de la energía. Y obviamente ustedes, ingenieros y científicos, podemos contribuir a este proyecto con desarrollos científicos y tecnológicos. Y finalmente, algo que quería compartir con ustedes es de que realmente estamos al inicio de una nueva era en la que podemos desarrollar materiales que no existen en la naturaleza por medio del uso del gran potencial, del gran poder computacional que tenemos a nuestra disposición. Y creo que eso realmente va a revolucionar, no solamente en cuestiones energéticas, pero en general en la forma en la que vivimos. Muchas gracias por su atención, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Edgar Lara Curcio. Las personas que tengan preguntas, cuestionamientos, por favor, les rogamos levantar la mano, que una persona va a acercarse hacia su puesto. De una revolución en los materiales por ese recurso de la computación. La pregunta es eso, si ve, por ejemplo, energía solar, el ingreso de nuevos materiales, que significa que sí que puede haber un salto, por ejemplo, de los 40% a lo mejor superando los 50%, y por lo tanto el impacto que tendría esto en su filosofía, que al final sí que... Para las celdas solares hay un límite teórico de eficiencia y es el 30 y tantos %, pero si uno empieza a poner celdas unas encima de otras y cada celda está diseñada para absorber cierta parte del espectro, realmente podemos llegar al 60, 70, 80% de eficiencia. Entonces el potencial está ahí.
Ese tipo de cálculos nos va a permitir identificar los materiales que nos van a permitir hacer eso. El otro factor, que es un factor bien importante, es la disponibilidad de materiales. Por ejemplo, hay celdas que utilizan cadmio y telurio, y la disponibilidad de telurio es limitada en el mundo. Al desarrollo de materiales va a ser la manera de lograrlo. Podemos escanear todas las composiciones posibles, identificar las que nos van a dar los mayores valores de eficiencia, considerando de que deben ser no tóxicos,